o en prueba. Y cuando hablamos de las pruebas, pues nos estamos refiriendo no a la prueba a saber o a las pruebas, sino a pruebas, a cosas que nos ha tocado pasar o que estamos pasando. Pues resulta que las pruebas son un diseño de Dios para llevarnos a un destino. Yo creo que nadie quisiera pasar por pruebas difíciles, pero la Biblia dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce otras cosas. Entonces resulta fe y resulta que las pruebas nos ayudan a crecer, a avanzar. Algunos creen que las pruebas es porque Dios nos olvidó, porque ya Dios no nos quiere. Algunos piensan que las pruebas es porque hice algo malo, quién sabe por qué hice y por eso estoy pasando lo que estoy pasando. Pues no, señores, las pruebas tienen un propósito y es llevarnos a un destino. Así hemos titulado este mensaje, un destino después de la prueba. Y para eso quiero invitarte a Jeremías capítulo número 29, versículo 11. Y mire lo que dice este versículo, que es uno de mis favoritos. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que Él tiene, oiga bien, un plan para nosotros de bienestar y no de cosas malas, sino de que haya esperanza de un buen futuro. Pues resulta que muchos se preguntan, hay veces, y dicen: entonces, ¿por qué pasan cosas alrededor de mi vida? Pues resulta que las pruebas tienen un propósito, y las pruebas tienen, el propósito es de llevarnos, como lo dije hace un momento, a nuestro destino. Pues para eso quiero ilustrarlo con la vida de José, el José de la Biblia. Y para eso quiero invitarte al Salmo 105. Vamos a leer el versículo 16 al 22. Y mira cómo el salmista resume en estos versículos la vida de José, que nos va a bendecir mucho en este día. Y el versículo 16 dice: Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales. Y el 17: pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron sus pies con grillos, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo predicho. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. El 20 dice: el rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernador de los pueblos lo dejó libre, le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Pues resulta que yo he encontrado a mirar toda la Biblia y a mirar toda la historia, yo he encontrado dos cosas que son fascinantes. Y número uno es que Dios es Padre, y como padre siempre anhela lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Y también he visto que el hombre es el resultado de lo que siembra. Por eso la semana pasada les hablé de que lo que sembramos, eso cosechamos. Pues resulta que si usted no le gusta la vida que está viviendo, pues no le eche la culpa a yo no sé a quién. Empiece a sembrar para que tenga la vida que usted quiere tener, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero las pruebas tienen un propósito, y todos nosotros hemos de pasar, o hemos estado en alguna prueba, o estamos en ella. Y si no, pues lo quiero alentar, porque algún día va a pasar por ello. Pero la gente siempre piensa que las pruebas es una enfermedad, es necesidad económica. Y bueno, puede que todo eso haga parte de ese plan que Dios tiene con nuestras vidas. Porque si Dios quiere formarnos en alguna área, pues ahí nos va a tratar. Pero las pruebas tienen un propósito, y ese propósito lo voy a mirar en la vida de José. ¿Y quién era José, para los que se preguntan? Pues resulta que José, su papá se llamaba Jacob, y Jacob estaba huyendo de la casa de su padre Isaac, porque se había quedado con la bendición de su hermano Esaú. Entonces Jacob tiene que huir y llega a la casa de Labán, su tío. Y resulta que en la casa de Labán
Este hombre tenía dos hijas, una que se llamaba Lea y la otra se llamaba Raquel. Cuando Jacob llega a esa casa, ve a Raquel y se enamora perdidamente por ella. Como Jacob no tenía plata para pagar la dote por Raquel, pues él hizo un trato con Labán de que él iba a trabajar 7 años gratis por Raquel. Dice la palabra que él trabajó esos 7 años, y cuando llegó el día de la boda, pues Labán lo engañó y le dio a Lea y no a Raquel. Al otro día en la mañana Jacob se da cuenta que Labán, su suegro, lo engañó, le dio a Lea y no a Raquel. Entonces Jacob ahí dice: hey Labán, ¿qué hiciste? Y entonces Labán le dijo: aquí no se casa la mayor primero que la menor, y si quieres a Raquel pues también te la doy, pero trabaja otros 7 años por ella. La palabra dice que Jacob trabajó por ella y esos años le pareció como días, porque la amaba. Amaba tanto a esta mujer que los años parecían días. Entonces resulta que Jacob trabajó por Raquel, pero ahora tiene dos. Y entonces esas dos empezaron a tener rivalidad, peleas, empezaron a pelear entre ellas por ganarse el amor de su esposo. Y algo sucedió, y era que Raquel no podía quedar embarazada, era estéril. Mientras que Lea sí tenía hijos que parecía un curí. Y eso tenía hijos. Y entonces Raquel, cansada, y decía: Jacob, dame un hijo. Y él dijo: ¿que acaso yo soy Dios para darte un hijo? Entonces Raquel se le vino una brillante idea y le dijo: pues mire, toma a mi criada y ten hijos con ella. Y a Jacob le gustó la idea porque estaba hasta bonita la vieja. Entonces tuvo un hijo a través de la criada. Y Raquel dijo: ahora sí, ya tengo un hijo. Pero Lea siguió teniendo hijos. Y cuando dejó de tener hijos, pues también hizo lo mismo y le dijo: Jacob, acércate a mi criada y ten hijos también con ella para que sean nuestros. Entonces Jacob ahora trabajó por una mujer y ahora tenía 4: Lea, Raquel, Silpa y ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo? Mira, gracias. Entonces ahora trabaja y ya tiene esas 4. Pues resulta que todas tenían hijos menos Raquel. Hasta que un día dice la palabra que Dios miró la humillación y miró la afrenta de Raquel y quedó embarazada. Y Raquel queda embarazada y cuando da a luz un hijo. Y ese muchacho le puso el nombre José, porque José significa Dios añada otro. Porque ella era astuta, y cuando le puso el nombre, porque los nombres de las personas hablan de identidad, hablan de propósito. Por eso la gente que va a tener hijos: ay, ¿qué nombre le pongo? Y andan buscando quién es el de moda. Ay, Maluma, póngale Maluma. No, señores, hay que saber qué es la identidad de ese niño o de esa niña para que lleve un nombre digno de su propósito. Entonces ella le coloca José, que significa Dios me añada otro. Pero resulta que José ganó el favor de su papá. Y algunos han predicado y han dicho que José era el favorito de su papá porque José era obediente, porque José le hacía caso, porque tenía ciertas cualidades. Pues no, señores, la Biblia dice muy claramente por qué Jacob amaba a su hijo José. Y para eso quiero mostrarte Génesis capítulo número 37, versículo 3 al 4. Y dice la palabra: Israel, que es el mismo Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Por qué Jacob o Israel amaba a José? Porque lo había tenido en su vejez. No era porque José era más bonito que los demás o porque tenía cualidades más. No, porque era el niño que había tenido cuando él estaba viejito. Y dice aquí la palabra: por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. En la Reina Valera lo traduce como la túnica de colores. El 4: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y aquí quiero hablar algo con los padres: es que padres no amen más a un hijo que a otro. Muchas veces
Eso ocurre en hogares donde quieren más a Julanito que a los demás. Pues eso crea rivalidad entre los demás hermanos. Pues resulta que José, lo que pasaba era que José, su papá lo amaba porque lo había tenido en la vejez. Entonces su papá le compraba la mejor ropa a José. Entonces José se vestía Gucci, se vestía de Armani, José se vestía de Calvin Klein, original, no hay chichipata esa, lleve dos y pague y pague una y lleve dos. Pero los demás hermanos sí, los demás hermanos sí se vestían con otra ropita y los hermanos lo odiaban y dice que ni siquiera lo saludaban. Y ahí es donde comenzó algo que viene en lo que es las pruebas de José. Entonces yo encontré, puede que haya más, pero yo encontré 5 pruebas de José que yo creo que nos va a servir a todos para comprender por qué Dios permite que vivamos las cosas. Entonces, ¿cuál es la primera prueba que empezó José a vivir? Y fue la prueba de la traición. Oiga, ¿la prueba qué? De la traición. Y dice Génesis 37, versículo 19 al 20, dice: resulta que José empieza a tener sueños y José ya sabe que tenía el amor de su papá. José tiene unos sueños, él ve unas estrellas, el sol, la luna y todos dicen: ¿qué está diciendo usted? ¿Que nos vamos a postrar delante? José tuvo otro sueño, que unas espigas y que cada una representaba a sus hermanos, pero la de él se enderezaba y los demás se inclinaban y todos lo odiaban más. Y le decían: ¿qué te pasa a ti? Hasta el papá le dijo: oiga, usted, ¿qué esos sueños? ¿Qué es lo que usted pretende? Y eso pasaba y sus hermanos lo odiaban más. Un día su papá dice: vaya José a mirar cómo están sus hermanos, llévenle estos panes, estos quesos, estas arepas y déles en la lonchera a ver y mire cómo están ellos. José se va con su ropa de Gucci y todo contento con las arepas y el queso a buscar a sus hermanos. Y cuando va llegando donde están ellos, sus hermanos lo alcanzan a ver. Y aquí es donde dice Génesis 37, versículo 19 al 20. Dice: se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora dice: sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echémoslo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminarán sus sueños. Pues resulta que cuando José llega, los hermanos lo cogen y lo tiran a la cisterna y lo querían matar. Su hermano mayor, llamado Rubén, dijo: no, no lo matemos, es nuestro hermano. Pero lo tiraron allá. Rubén se tuvo que ir por alguna razón, dice la Biblia que se tuvo que ir. Y a Judá, que era otro hermano de él, le salió una brillante idea y dijo: no, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y a todos les dijo: sí, 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 vendámoslo como esclavo. Entonces dice el versículo 27 del mismo capítulo 37 de Génesis, dice: en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, o sea, con Judá. Y el 28 dice: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Usted no puede creer que sus propios hermanos lo están traicionando y lo están vendiendo como esclavo. Oiga, no eran sus enemigos, no eran personas que lo odiaban, eran sus propios hermanos. Resulta que hace algunos años yo estaba en una reunión en una casa donde estaban unos líderes, donde estaban nuestro líder, donde estaban unos del equipo pastoral y de toda la organización donde nosotros pertenecíamos. Y estábamos reunidos en esa casa porque en esa casa nos reuníamos mucho. Y resulta que ese día estamos todos, está el pastor, están los líderes, está toda la gente ahí, estamos comiendo, hablando. Y a mí me da por ir al baño. Y el baño de esa casa era allá al fondo. Entonces yo me voy para el baño con ella,
Y entro yo al baño. Y cuando estoy ahí en el trono blanco, ahí en una conversación muy profunda, estoy yo ahí en el trono, ahí bien contento, cuando yo escucho afuera en el pasillo la voz de estas personas. Y entonces ahí está, porque eran mi líder, eran mi pastor, eran mi papá. Y los que estaban ahí eran mis amigos, mis hermanos, como dirían algunos, mis panas, mis parceros. Y yo estoy ahí en una cosa muy importante que no podía detener. Y estoy yo ahí sentado cuando escucho que el uno le dice: ve, ¿y qué hubo, Jorge Andrés? Y el otro contesta y dice: pilas con él, porque él no es de fiar. Y empezaron a hablar entre ellos de mí. Y empezaron a decir: pilas por esto, y yo estaba ahí sentado en el trono blanco. Alguien me dijo un día, y me dijo: ¿usted por qué no salió? Y porque no podía, porque estaba a la mitad de un comité muy importante. Pero yo termino y ellos se van, y yo salgo de ese baño y me doy cuenta que la persona en que yo confiaba, mis amigos, mis panas, no confiaban en mí. Y esas personas me traicionaron. Pues lo mismo pasó con José, que sus propios hermanos lo traicionaron. Yo no sé si usted ha pasado por esa prueba de la traición, donde las personas que usted confiaba lo traicionaron, donde las personas que usted creía que nunca lo iban a traicionar, lo traicionaron. Y eso fue lo que pasó. Por eso es que una de las pruebas, de las 5 pruebas de José que yo encontré, es la prueba de la traición. Y si usted no ha pasado por ella, pues alístese, porque tiene que pasar por ahí. ¿Y por qué? Porque las pruebas nos van a formar. Las pruebas forman carácter. Con las pruebas nosotros escalamos. Y eso tiene. La segunda prueba, mis queridos, es la prueba de la integridad o de la tentación. ¿Y cuál es esa? Pues venga acá conmigo. Ya saben ustedes que José lo venden y llega a Egipto como esclavo. En Egipto lo compra un hombre muy importante llamado Potifar. Y Potifar se lo lleva a su casa. Y Potifar le enseñó y le entregó todo esto a José, toda su casa, su fortuna. Y José estaba ahí como un esclavo. Y pasaron algunos días cuando José ahora está siendo probado en la prueba de la integridad. Y dice Génesis 39, el versículo 7 y 8, y dice acá: después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. O sea que la vieja empezó a mirar a José. Y dice el ojo, y le propuso: acuéstate conmigo. El versículo 8: pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora. Ahí me empezó ahí a tutearle ahí, ¿cómo está? Así: no, tú no puedes, yo no, señor. Él le habló y dijo: mire, señora. Porque cuando la gente empieza ahí con esa melosería y no, señor. Él le dijo: mire, señora, mire lo que dice: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado. ¿A quién? A mí. Unos versículos más adelante habla el que le dice a esta mujer, y le dice: ¿cómo he de pecar contra Dios y fallarle a mi amo, que todo me lo entregó? Nada se preocupa a él, lo único que me reservó fue a su mujer. Y ahora usted quiere que yo duerma con usted, que engañe a mi amo, que traicione a este hombre, que peque contra Dios. Y ahí vino la prueba de la integridad. Y muchas personas han tenido que pasar por ahí, y lastimosamente hay gente que no la ha pasado y ha caído en esa prueba, y le han sido infieles a su esposa o a su esposo. Han fallado contra Dios. Yo también he pasado por esa prueba, porque muchas veces hay viejas que lo miran a uno como para comérselo. Y verdad que hay gente muy bonita, y hay gente que uno ha tenido ganas como de tirársela encima y chuparle esa jeta. Pero yo digo no, y yo he tenido que guardarme y decir no, porque sé que estoy pasando por la prueba de la integridad.
de ser leal, de cumplir con lo. Mira, hay gente que está en esa prueba y dice: es que mi marido no me atiende, es que no me da, es que yo no es que. Eso no la justifica a nadie para venir a pecar. Cuando usted cae es que usted cedió a la prueba de la integridad. Entonces mire lo que dice aquí mi hermano, como José se mantuvo y fue probado en su integridad. La tercera prueba que encuentro es la prueba del olvido. Y yo creo que en alguna ocasión se han olvidado de nosotros y hemos sufrido con esto mucho, porque yo he ayudado a mucha gente, y no solo yo sé que todos ustedes, pero como yo sé que estoy predicando acá, pues voy a hablar. Entonces resulta que yo he ayudado a muchísima gente. Y hay gente que me ha dicho a mí: pastor, lo que usted ha hecho por mí, nunca, créame que nunca se me va a olvidar. Créame, pastor, lo llevo en la buena. Pastor, mire, tata. Y yo me he dado cuenta que la gente se ha olvidado. Hemos hecho cosas, mi hermano, con gente que después de unos años Dios los ha bendecido y nunca se vuelven a acordar de uno. Han regresado a la ciudad o al país o han vuelto al pueblo y ni siquiera han saludado. Muchos se han olvidado y eso sí que es triste. Pero también tenemos que pasar por la prueba del olvido. Yo recuerdo una vez que iba caminando en Armenia, iba yo caminando por la calle cuando alguien empezó a llamar: ¡eh, pastor, pastor! Y entonces yo pues no soy tan convencido porque hay muchos pastores, pero yo volteo a mirar así cuando alguien me está llamando en la otra acera. Y era una señora no muy bien vestida, una habitante de calle. Y ella me vio: ¡ay, pastor! Y entonces yo dije: ay, no, su abuela, yo, no era mía, debe ser a otra persona. Y esa persona me dijo: ¡ay, madre, espere! Y me decía que esperara. Y cuando yo me quedé ahí parado, pues yo esperé. Y ella venía con otra señora. Y cuando llegaron, y vea, él es el que yo le conté, él es de quien yo le hablé. Y la otra me miraba abajo: ay, ¿cómo así, mi hija? ¿Qué él es? Y yo decía: pero venga, ¿por qué no me dan a contar para yo también saber de qué estamos hablando? Y cuando ella me dice, y ella empieza a hablar y me dice: él es el que yo le conté, que me dio una comida cuando tenía hambre. Y yo pensaba dentro de mí, yo no me acuerdo. Y ella me dijo: nunca se me olvida, ni se me olvidará que usted me calmó un hambre. Y me abrazó y yo la abracé. Y yo dije: pues vea pues, que la gente de la calle se acuerda más de uno que los que supuestamente son no sé qué. Muchos se han olvidado, muchos no han honrado lo que Dios ha hecho. Pues resulta que eso mismo pasó con José. Resulta que cuando José no se acuesta con la vieja esta, la vieja empezó a gritar: ¡ay, me violaron, me violaron! Y armó toda una patraña que José la había violado. Y entonces vino Potifar y dijo: ¿cómo así? Sí, él me violó. Y José ahí no podía hacer nada, era su palabra contra la de su ama. Y entonces José termina en la cárcel y lo mandan a la cárcel por algo que él no hizo. Y cuando él está en la cárcel, allí dice la Biblia que Dios estaba con él y que Dios lo estaba bendiciendo. Un día de tantos llegan dos hombres, un copero y un panadero. El copero y el panadero del faraón, del rey de Egipto. Ellos hacen algo malo y entonces los envían a la prisión. José ya está en la prisión. Y un día José pasa por el lado de ellos y los ve así todos lánguidos, así todos aburridos. Y les digo: ¿ustedes qué les pasa? Y ellos les contestan: es que tuvimos unos sueños, pero no sabemos qué significan. Y José dijo: venga, pues cuéntemelo, a ver, yo se los puedo interpretar. Y el panadero le dice: yo soñé esto. El copero dice: yo soñé esto. Y José les da la interpretación. Y José le dice al copero, al panadero: a ti te van a cortar la cabeza, te van a ahorcar y nunca más vas a llevar el pan al faraón. Pero a ti te van a restituir, a ti te van a volver a colocar y tú vas a volver a llevar la copa al faraón. Y José, cuando les interpreta y les dice lo que va a pasar, José le pidió algo al copero. Y es algo que yo siempre le digo a la gente, y es: nunca se olviden. Y yo siempre digo a la gente cuando se va: hablen de nosotros, hablen de MDS, hablen de la iglesia.
Y resulta, dice Génesis capítulo 40, versículo 14, dice: yo le ruego que no se olvide de mí. Está José en la cárcel, escuche bien, y le dice al hombre que tenía una oportunidad de sacarlo de ahí, y él le dice: yo le ruego que no se olvide de mí. ¿Y por qué está José ahí? Porque acuérdate que sus hermanos lo traicionan. Llega a un país extraño como esclavo, lo compran como esclavo, lo tratan de violador, llega a la cárcel, entonces está sin familia, sin amigos, la credibilidad por el suelo, no tiene a quien decirle: hey, ayúdeme, nada. Y lo único era este hombre, y le dice: por favor, yo le ruego, no se olvide de mí. Y cuando está ahí, mire lo que sigue diciendo: por favor, cuando todo se haya arreglado, hable usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Pero ¿qué creen ustedes que qué pasó? Pues este hombre se olvidó de José. Él lo restablecieron en su puesto y se olvidó de José. Pero José guardaba la esperanza. Yo me imagino a José ahí: no, es la próxima semana. Yo sé que la próxima semana llegará alguna notificación de palacio. Yo sé que el copero vendrá la próxima semana y me va a visitar. Yo sé que él no se va a olvidar de mí. Pues resulta que pasó la semana y nada. La segunda, la tercera, pasó el primer mes y nada. El cuarto mes y nada. El quinto mes y nada. El séptimo mes nada. 15 meses, 20 meses y nada. Pues José entendió algo: se olvidaron de mí. Versículo 27 dice: sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y aquí está la tercera prueba, y es la prueba del olvido, donde todo el mundo se olvida de nosotros, donde a la gente que le dimos agua en el desierto se olvidaron. ¿Usted sabe cuánta gente se ha olvidado de mí? ¿Cuánta gente se ha olvidado de esta casa? Se han olvidado a montones. Pero quiero decirles algo: que aunque ellos se olviden, Dios nunca se olvidará, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho hacia su nombre. Amén. Él nunca va a dejar que se olvide. Pues resulta que ahí viene la cuarta prueba. ¿Y cuál es la cuarta prueba? Se llama la prueba del abandono total. Porque resulta que después de 20 meses José ya dijo: ahora sí, ya no hay nada que hacer. Y usted dice: pero muy chorón. Pues José está en un país extraño. Su papá cree que está muerto, porque eso fue lo que sus hermanos le dijeron: una bestia lo devoró. Sus hermanos lo vendieron y no se volvieron a dar cuenta de su paradero. José no tiene amigos, no tiene nada. José está en una cárcel sin que nadie pueda venir a sacarlo. La única oportunidad era el copero, y el copero se olvidó totalmente de él. Y José está pasando por la prueba del abandono, donde ya no hay nada, donde ya no hay nada. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que en el capítulo 41, versículo 1, mire lo que dice la palabra. Por eso digo que pasaron más de 20 meses. ¿Sabe cuántos meses pasaron? Pasaron 24 meses, 2 años. Y usted dice: pero eso no es nada. Pues le voy a decir que desde el momento en que vendieron a José, José tenía entre 16 y 17 años. Era un muchachito, era un pelao. Y cuando este versículo llega, José ya tenía 30 años. Llevaba 13 años, entre 13 y 14 años, traicionado, olvidado, abandonado. ¿Y qué había hecho el de malo? ¿Qué había hecho? Había nacido en la vejez de su papá. ¿Qué había hecho de malo? Guardar la integridad y no dormir con esa vieja que quería que durmiera con él. Y ahora está olvidado. 13 años. Ya nadie se acordaba de José. Ya nadie sabía que José existía. Ya nadie sabía nada de él. Él ya se había echado, ya
Ya no hay nada que hacer. Pues resulta que dice Génesis 41:1, dice 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo. ¿Y cuál fue el sueño del faraón? El sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. El de las vacas, el de las espigas llenas y las espigas que no tenían nada. Y el faraón quería saber qué significaba eso. Mandó a llamar brujos, astrólogos, todo lo que se encontró para que le interpretaran ese sueño. Y nadie le podía interpretar hasta que el sonso ese del copero dijo: ay, ahora que me acuerdo, cuando hicimos algo malo, el panadero y yo caímos en la cárcel y tuvimos un sueño, y había un hebreo allá, un monito ahí bonito él, y le contamos el sueño y él no lo interpretó. ¿Y sabe qué dijo el faraón? Dijo: pues mándenlo a traer. Y la palabra dice que corrieron a la cárcel y fueron por José. ¿Y sabe qué hizo José? José no se fue ahí con la misma ropita vieja. No, ¿sabe qué dice la Biblia? Que José se afeitó, se bañó y se colocó ropa limpia. ¿Por qué? Porque iba ante el faraón. Y cuando llegó ante faraón, al rey, mi hermano, el rey le contó el sueño y José le dio la interpretación del sueño. ¿Y sabe qué pasó? Pues resulta que José le dio un consejo y le dijo al faraón, y le dijo: faraón, ahora coloca un hombre sabio, un hombre que sepa administrar, un hombre en quien esté Dios. Coloca un hombre íntegro a que administre todo. ¿Y sabe qué dijo faraón a todos sus jefes? Dijo: ¿acaso encontraremos a otro tipo como este? Encontraremos en toda la nación un hombre sabio, entendido, y que Dios esté con él. Y todos dijeron: no lo encontraremos. Y ahí fue donde todos votaron y decidieron colocar a José como el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y usted dice: increíble, pastor. Pero ¿qué creen ustedes que José estaba haciendo? Y aquí es donde viene lo que es el punto de este mensaje. Es qué hacemos mientras estamos en la prueba. Porque hay gente que mientras está en prueba está quejando de todo el mundo. Usted se imagina a José allá en Egipto: ay, esos hermanos míos, ay, llorando: ay, Judá, Isaacar, ay, desgraciados. ¿Usted cree que cuando José llegó a la cárcel estaba ahí lamentándose de la vieja? Ay, ¿por qué no me la comí? ¿Por qué no hice algo con esa vieja y no hubiera venido acá? Ay, yo sí soy muy no sé qué. ¿Usted cree que José estaba en esas? ¿Usted cree que José estaba ahí? No, señores. Y yo les puedo comprobar, porque cuando José se presentó ante Faraón, lo que Faraón vio fue un tipazo. Lo que Faraón vio fue un hombre preparado, vio un buen administrador. Lo que él vio fue un hombre que tenía todas las cualidades para gobernar. Y por eso es que hay gente vaga ahí que creen que Dios me dijo: me voy a poner gobernador. Y cuando lo ven a uno dicen: no, este man no. Y lo voy a ilustrar con Nelson Mandela. Los que conocen la biografía de este hombre, que fue un premio Nobel en África, Mandela, por todo lo que estaba haciendo, sus detractores lo enviaron a la cárcel porque tenían miedo de él. Y Mandela duró 27 años prisionero en una cárcel en África, picando piedra. Un pastor que no era mi amigo, pero amigo de otro amigo, lo conoció en persona, Mandela, y le dio la mano. Y cuando él le dio la mano, se llevó una sorpresa, porque él dice que las manos de este hombre eran gruesas y llenas de callo y eran toscas. Y Mandela le contestó y le dijo: son duras, ¿verdad? Son toscas. Y dijo: sí. Y él le preguntó y dijo: ¿y por qué? Dijo: porque durante 27 años piqué piedra en una prisión. Y no era porque él hizo algo malo. ¿Y sabe qué hizo Mandela durante los 27 años? Pues se ganó el favor de los guardianes. Se ganó la amistad de ellos, y ellos le empezaron a traer libros a la cárcel. Y Mandela aprendió a leer y leyó libros de cómo hablar en público. Aprendió el arte de presentarse, del lenguaje corporal.
El hombre aprendió de leyes y todo lo que podía se lo devoraba. Todos los días hacía 100 abdominales y 200 lagartijas. Todos los días. Y por eso cuando le dieron la orden de salir a Mandela, sus detractores y todos esperaban que Mandela saliera un viejito cansado de 27 años de picar piedra. Un viejito que dijeron: ya acabamos con él, ya no va a poder hacer nada. Y todos los periodistas estaban ahí esperando y todos esperaban que saliera ahí. Pero no, señores, lo que salió fue toda una estrella de rock. Lo que salió fue toda una estrella de Hollywood. Salió un tipo bien parado, en forma, un hombre formado, que estaba capacitado, que había aprendido, que había aprovechado esos 27 años de prueba, de soledad, de abandono. Había aprovechado esos años de traición y de injurias y de todo para prepararse. ¿Ustedes qué creen que hizo José durante esos 13 años? Lamentarse, quejarse: ay, esos hermanos míos tan malos, ay, ese Potifar, ¿por qué no me creyó? ¿Usted cree que eso fue lo que hizo? Y eso es lo que muchos hacen. Eso es lo que se pasa a la gente lamentando. Están en la prueba del abandono. Y, ay, me abandonaron, todos me odian, nadie me quiere, soy un pobre gusanito. Y la prueba es para aprovecharla. Mucha gente, ustedes que se imaginan: mire, yo no seré el papá de nadie, pero Dios nos está bendiciendo. Y usted no creerá que yo nací en la abadía de Winston y mi abuela es la reina Isabel II. No, señores, cosas difíciles. Y hubo gente que habló y que me hizo la vida de cuadritos. Y si hoy pudiera enviarles un regalo así bien grande, con un moño bien lindo, con una tarjeta que diga gracias a su traición, a su olvido, a todo lo que usted hizo contra mí, hoy yo soy lo que soy. Yo recuerdo un día que alguien me menospreció y estaba en la iglesia un predicador buenísimo. Y en esos días habían invitado a un predicador, pero tremendo predicador. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado por ahí en una butaca y le digo yo a uno que estaba ahí, y digo yo quiero predicar así como ese hombre. Y me mira así, es que ¡ah! Pegó el grito, me retumba el oído. ¡Ah! ¿Usted cómo es que va a ser capaz? Y yo lo volteé a mirar y pues le voy a demostrar que sí voy a ser capaz. Y empecé a leer, a prepararme, a estudiar. Entonces las pruebas tienen un propósito y es formar nuestro carácter. La prueba tiene el propósito de que aprendamos, que seamos mejores. Pero hay quienes desperdician este tiempo fascinante. Hay quienes lo desperdician para llorar y quejarse y lamentarse. Pero hay quienes lo usan para llegar a su destino, para que cuando llegue el momento, mi hermano, lo que vean en usted es lo que Dios está formando. A mí me gusta algo y lo voy a decir de esta manera, porque hay una película que a mí me gusta, y puede que a usted no le guste, pero a mí me gusta. Y hay una película que se llama, es de Batman, es del Caballero de la Noche. Y cuando la película está terminando, entonces está el comisionado Gordon, que Harvey cae y está muerto allí, dañado su cara, y porque Rachel está muerta. Y entonces Harvey se enoja y mata a 5 personas, entre ellas unos policías. Y entonces el comisionado de Ciudad Gótica le dice a Batman, y le dice: ¿cómo se llama? El malo. El guasón ganó, porque cogió de los 3 al hombre más íntegro y lo dañó. Él ganó, el guasón ganó. Y en ese momento Batman le dice: no tiene que ser así, no tiene que ser de esa forma. Y le voltea la cara para el otro lado, dice: yo maté a esa gente. Y entonces el comisionado le dice: no, porque entonces te vamos a perseguir, entonces vamos a cazarte. Y Batman le contesta y le dice: pues lo harás tú. Y en ese momento viene el hijo del comisionado Gordon y lo ve y dice: Batman. Y Batman huye. Y él le dice: papá, ¿por qué se va? Y él le dice, el papá le dice: porque tenemos que perseguirlo, alcanzarlo. Y el niño le dice: ¿por qué, papá?
si él no ha hecho nada malo? Y el comisionado le dice: él es el héroe que la ciudad necesita, pero no todavía. Vamos a tener que perseguirlo. Y el comisionado dice: él no es un héroe, es un guardián silencioso, un vigilante protector, un caballero de la noche. Y yo me imagino a José cuando se lo estaban llevando vendido, traicionado, cayendo a la cárcel, y los ángeles mirando todo. Y yo me imagino los ángeles diciendo: Dios, pero ¿cómo así? Este no es el hombre que tú vas a colocar para salvar el mundo del hambre. ¿Cómo ahora se lo llevan? Este no es el héroe nacional y mundial. Este no es el que va a salvar. Y yo me imagino a Dios diciéndole a los ángeles: él es el héroe, pero todavía no. Tengo que procesar. Porque si José se queda en la casa de su papá con la túnica esa, el niño lindo de papi y mami, no hubiera podido llegar a ser el gobernador. Y por eso es que Dios nos va a pasar por cosas, no para matarnos, sino para procesarnos, para sacar lo mejor que hay en nosotros. Yo creo que ahí en esas sillas están sentados los héroes que esta ciudad necesita, que este departamento necesita y que la nación necesita. Yo lo creo que ahí están sentados. Y por eso Dios está procesando. Yo no sé en qué etapa de las pruebas te encuentras: en la traición, en la integridad, en la del abandono, de la soledad. Yo no sé dónde te encuentras, pero todo eso es para hacerte mejor, para que tú aprendas, te prepares, te formes. Tú tienes dos opciones: o lamentarte y quejarte y echar la culpa a todo el mundo, o aprovechar esos días, esos momentos y prepararte. Yo siempre le digo a mis hijos esto, y le digo: hijos, no se lamenten ni le echen la culpa a nadie, porque los fracasados lo hacen. Los fracasados: es que no me llamaron, es que no me dieron, es que mire, es que mire. Y así montones de cristianos: es que el pastor pasó por mi lado y ni me saludó, repartió regalos y no me dio natilla y a mí ni me tuvo en cuenta. Y son ahí lamentándose ni quejándose. Pues mi hermano, mientras que muchos se quejan, hay un grupo que está avanzando, aprovechando y avanzando, aprovechando esos momentos y creciendo, 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 para que cuando llegue su momento, lo que salga es una estrella, lo que vean es un tipazo. Hace algunos años, 2, 3 años, iba yo cruzando una calle y en esas iba pasando una moto, y el tipo de la moto casi se cae por saludarme. Y pero qué pinta hoy yo que estaba. Y el tipo paró y eso casi se estrella y no sé qué, y me saludó. Y cuando él me saluda, yo también: sí, ¿qué más? ¿Cómo está? Pero yo no podía saber quién era. Cuando él se quita el casco y me saluda, y veo y me acuerdo que ese fue uno de los que habló mal de mí. Y cuando me vio me dijo: Jorgito, ¿usted cómo está de bien? Ay, sí, saqué más pecho. Y le digo yo: y eso que no me ha visto sin camisa. Y me dijo: ¿usted cómo está de bien? ¿Y usted qué se había hecho? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde anda? ¿Qué hace? Y yo le dije, hasta me preguntó esto: ¿y con quién vive ahora? Y yo le contesté y le dije: qué raro, ¿yo dónde estoy? En Montenegro, con mi esposa, con mis hijos, siguiendo con la iglesia, con el ministerio. Y él me dijo: ¿verdad, Jorgito? Él no lo podía creer, porque ese fue uno de los que dijo años atrás que yo no iba a llegar a ninguna parte. Ese fue uno de los que dijo que yo me iba a serle infiel a mi esposa. ¿Y sabe qué pasó? Que ahora ese está acabado y yo más lindo que nunca. Y no me enorgullezco de eso. Pero mientras que él se fue por el lado de quejarse y de murmurar y de criticar y de señalar y demás, yo me fui por el lado de leer, de aprender. Por eso una vez un muchacho empezó a hablar mal de la iglesia. Que ese pastor, que esa iglesia es del diablo. Y si no es del diablo, ¿por qué todo es negro? Y empezó a decir pendejadas. Y yo me acuerdo que le dije a esa persona, y le digo yo: venga, ¿y usted hace cuánto se convirtió al Señor? Y hace 3 meses.
estoy en mi primer amor y no sé qué y no sé cuánta. Y yo le dije, pues qué bendición, me alegro mucho de eso. Y yo le dije, venga, cuénteme un poquito más de su vida. Y él me dijo, mi testimonio es que antes yo era marihuanero y no sé qué, y por aquí y por allá y no sé qué y no sé cuánta. Y yo le digo, ¿usted cuántos años tiene? No, tantos. ¿Y hace cuánto se convirtió al Señor? Y me dijo, hace 3 meses. Y yo le dije, jovencito, pues mientras que usted fumaba marihuana y robaba y hacía cosas, ¿sabe dónde estaba yo? Leyendo la Biblia, orando, aprendiendo, buscando. Así que no me venga a decir nada cuando no tiene autoridad. Lo dejé callado. Porque la gente es así, que mientras muchos gastan su vida en cosas, otros somos más inteligentes y vamos a aprender. Entonces ahí es donde entra. Y aquí es donde entra algo que quiero decirles en Génesis capítulo 18 versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Por eso, mis queridos hermanos, Dios no nos va a dejar hasta que cumpla en nosotros lo que ha prometido. Y resulta que aquí es donde viene la última prueba, que creo yo que es la prueba más difícil de todas. Usted dice, ¿qué? ¿Hay algo más difícil que la traición, que la integridad, que el olvido, que el abandono? Pues sí, hay una más que se llama la prueba de la humildad. Y usted dice, ¿cómo que la prueba de la humildad? Porque resulta que José ahora es el gobernador, ahora es el todopoderoso. Ahora José tiene plata, tiene ejércitos. Ahora José tiene todo lo que quería o lo que ni pensaba. ¿Y sabe qué pasó? Años después empiezan los años de hambre. Ya iban 2 años de hambre, y todo el mundo empezó a venir a Egipto a comprar comida a José. Y 2 años después de que empezó el hambre, las vacas flacas, vinieron sus hermanos. Y José está sentado en su trono ahí. Y los que le han leído la Biblia, la historia, sabe que sus hermanos, cuando vienen, José los ve y los ve que se postran, y dice, el sueño se cumplió. Se postraron ante él. Y José empezó todo un drama ahí para saber qué había en el corazón de ellos. Les dio, los invitó a comer, los mandó, les hizo de todo, hasta que José no aguantó más. Y aquí es donde viene la prueba de la humildad, porque José hubiera podido mandarlos a matar. José hubiera podido decirles, no, ustedes ingratos, desagradecidos, es que no se acuerdan quién soy yo, no se acuerdan de mí, al que ustedes vendieron, al que ustedes traicionaron, al que ustedes esto. Porque José ahora era el todopoderoso. Pero ¿sabe qué hizo José cuando vio a sus hermanos? Y es la prueba más dura, la prueba de la humildad. Y mire qué hizo José cuando vio a sus hermanos. Le hace usted la historia toda en su casa. 45 de Génesis. Mire lo que dice acá. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen. Porque estaban los hermanos, si ve usted, yo le dije, si ve por su culpa aquí, allá. Y ellos afligidos, nos va a matar, ahora es no peor, Dios mío, ¿qué es? Y José dice, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Eso solo lo habla una persona que está sana. Eso no lo habla un amargado ni un resentido que duró 13 años ahí amargado. El día que los encuentre, el día que salga de esta cárcel, el día, van a ver, van a ver. No, ahí está hablando, es un tipazo. Ahí está hablando un tipo que sabe. Por eso es que, escúcheme bien, uno puede saber quién es una persona de Dios y quién no. Y a mí no me venga a decir que porque tiene plata, no, uno sabe quién es de Dios y quién no. Y mire lo que dice el versículo 8 para hacerles corta. Dice, fue Dios quien me envió. Porque los hermanos empezaron, no, José, y los hermanos empezaron a decirle cosas. Y José les dijo, muchachos, cálmense ya. No fueron ustedes, fue Dios. Wow. Y qué lindo que todos podamos decir eso. Fue Dios. Pastor, me traicionaron, me olvidaron.
Y qué bueno que usted pueda decir, no fue esa vieja, fue Dios el que lo permitió para formar. Yo no me quejo por lo que viví. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que fue Dios el que quiso que yo pasara por ahí. Y mira lo que dice el 8: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. No se crean tan buenos que fueron ustedes, ni se lleven la gloria. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Ahí está la prueba de la humildad, porque José ahora es poderoso y podía decir: soldados, despescuécenme a estos y quítalos de ahí por traidores. José le dijo: no se aflijan más. Y aquí es donde quiero decir esto, y es que nosotros no nos podemos olvidar. A mí me da lástima cuando la gente consigue un trabajito para el pichurrio. Se compra cualquier camiseta Calvin Klein, chichipata, para esa, pague 2, lleve 3. ¿Vestiman qué? Una motica, una lambrera. Y se creen ya yo no sé quién. Qué lástima. ¿Y sabe qué pasa con esa gente? No pasó la prueba de la humildad. Y por eso les voy a decir: mire, Dios nos quiere dar tanto y nos va a dar tanto. Y les quiero decir esto como profeta: no se sorprendan. No se, el malo es que la gente pone a ver mucho Facebook. Ay, que es que la patria. No, lo que Dios va a hacer es tan grande con ustedes que ustedes ni se alcanzan a imaginar. Pero la prueba de la humildad la tenemos que pasar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si pasamos, si nos graduamos o no. Y mire lo último que José le dice a sus hermanos, Génesis capítulo 50 versículo 20. ¿Y sabe por qué? Porque el papá se murió. Y cuando se mueren los hermanos dicen: ay, ahora sí nos va a matar. No nos mató antes porque mi papá estaba vivo, pero ahora que está muerto el viejo, ahora sí, ahora sí. Y José vuelve y les dice, Génesis 50, 20: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios. ¿Sabe qué le dijo él a los hermanos? Es verdad que ustedes me traicionaron, que ustedes me quisieron matar, quisieron acabar conmigo. Es verdad que ustedes quisieron despedazarme y hacer todo lo que quiso, pero mi Dios lo transformó. A mí me gusta eso. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y eso es lo que yo quiero decirles: no importa lo que hayan planeado hacerte, Dios lo va a transformar, o lo ha transformado todo ese mal para tu bien, para tu bien. Por eso vuelvo y les digo: si tuviéramos la oportunidad, de mandarle, yo quisiera mandarle unas camionetas de esas bonitas a toda esa gente con un moño así bien grande, de Jorge Andrés para ti. A negociar un lote de camionetas allá para ti, con una tarjeta que diga: gracias a su humillación, hoy yo soy lo que soy. Gracias por su abandono, por su soledad. Gracias por todo lo que hicieron. Y si quieren saber qué hicieron conmigo, no se pierdan la serie que Netflix me está haciendo, ¿no? Entonces ahí quisiera. Amén, digan amén. Entonces escuche bien, ahí es donde nosotros entendemos. Y por último termino acá. Dice Hebreos 5, 7 al 8. Dice: en los días de su carne mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Y dice el versículo 8: aunque era hijo, mediante el sufrimiento que aprendió a obedecer. Y por eso ese es el propósito de las pruebas. Ese es el plan de las pruebas, es llevarnos allá. Y las pruebas no son para matarnos. Las pruebas no es porque Dios me olvidó. Las pruebas no es porque Dios no me quiere, porque yo hice algo malo. Las pruebas es para formarnos, para sanarnos, para sacar ese héroe que está ahí adentro.
Las pruebas es para llevarnos a nuestro destino. Las pruebas es para llevarnos al plan de Dios. Tú tomas la decisión si te vas a quejar o te vas a preparar. Tú tomas la decisión. Tú sabrás qué vas a hacer, pero no se queje. Tú sabrás qué hacer. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Yo no sé este año 2021 qué nos irá a traer la marea, pero lo que traiga la marea lo vamos a recibir y lo vamos, mis queridos. Y ahí es donde todos tenemos que estar. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Dios. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Dios. Señor, hemos pasado por cosas duras, crueles. Hemos vivido la traición de las personas que nos amaban. Hemos sido probados en la integridad. Algunos cayeron, otros pudimos seguir adelante. Señor, hemos pasado por la prueba del olvido, del abandono. A lo mejor algunos están ya en la prueba de la humildad. Y yo quiero hoy decirte, iglesia querida, mis amados, no importa, no pierdas tu esencia. Puede que vivas en un buen lugar, que ahora ya no te toque comer arroz con huevo, sino que ahora ya comes carne. Puede que ahora ya uses otra ropita diferente. Puede que ahora ya no andes a pie. Puede que ahora andes en bicicleta o yo no sé en qué cosas. Pero nunca pierdas. Y no es que la esencia, es que la prueba de la humildad nunca la vayan a perder. No se olviden de aquellos que le han dado agua en el desierto. Iglesia, no lo digo por mí, pero no se olviden de esta casa. No importa que se vayan, que crezcan, no se olviden de su iglesia. Honren su iglesia. Honren a aquellas personas que los han bendecido. No se olviden. No se olviden de las personas que en el desierto les dieron agua. Usted dice, pastor, es que muchos se han olvidado de mí. No importa. Recuerde que lo que el hombre siembra, eso recoge. Si tú estás en esa prueba del olvido, sigue, porque esa prueba se acaba pronto. Pero nunca te olvides, nunca te olvides. Cuando estés comiendo de lo que no plantaste y vistiendo o habitando en casas que no edificaste, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No te olvides, porque de pronto no pasas esa prueba, la prueba de la humildad. Wow. Señor, yo te doy gracias y oro por mis hermanos. Oro, Señor, para que tú los bendigas, Dios. Oro, Señor, para que este mensaje quede en nuestro corazón. Hoy, último día del año 2020, Señor, yo los bendigo. Como pastor levanto mi mano para bendecirlos y oro para que aprovechen este tiempo. Aprovechen por donde estén pasando y puedan salir, avanzar. Lean todo lo que puedan leer. Aprendan todo lo que puedan aprender. Pongan en práctica todo lo que puedan aprender, lo que han aprendido. Hagan ejercicio, ahorren, estudien, oren, ayunen, métase. Que todo el mal que mucha gente pensó hacernos, Dios lo va a convertir para bien. Señor, yo te doy gracias, Dios. Así mismo pasó con Jesús. Pensaron que lo destruyeron, pero antes el Señor resucitó victorioso y se sentó a la diestra del Padre. Señor, yo los bendigo en este día y te pido que los llenes con tu gracia. Y oro para que tu poder esté sobre cada uno, Señor, y que nunca se nos olvide para qué son las pruebas. Que no es porque hicimos algo malo, que no es porque tú nos olvidaste, es que nos quieres llevar a otro nivel, que subamos otro escalafón, es que lleguemos a nuestro destino.
que honremos nuestra iglesia con nuestras ofrendas, con nuestro dinero, que honremos con nuestras oraciones, que honremos. Señor, gracias yo te doy, Señor, y te pido que los bendigas, llénalos con tu presencia, y oro para que este 2021 la marea traiga buenas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús.